Carlos, Ricardo, ambos son abogados, ambos trabajaron en el Poder Judicial. ¿Por qué, Carlos, fuiste abogado? ¿Qué antecedentes familiares había o ninguno? Ninguno. No, yo era hijo de un comerciante y no, tenía una gran vocación siempre por en mi formación, adolescente, etcétera. Yo fui al Nacional de Buenos Aires y tenía una fuerte orientación hacia las lecturas políticas, los ensayos, los temas de carácter institucional. La abogacía me venía como anillo al dedo. No tuve que titubear ni pensar demasiado. Y nada, cuando terminé tenía bien definido y abracé con mucho fervor la abogacía, la carrera. ¿Y vos, Ricardo? Yo sí tenía un antecedente que era mi abuelo. Mi padre era militar, oficial de aeronáutica y falleció en un accidente aéreo. Y en consecuencia la figura de mi abuelo fue muy importante porque él sustituyó un poco a mi padre. Y mi abuelo era abogado, era juez del Superior Tribunal de Entre Ríos. ¿Ustedes eran de Entre Ríos? Sí, la familia de mi madre es de Entre Ríos. Cuando murió papá volvimos a Entre Ríos, ¿no? Después retornamos nuevamente a Buenos Aires. Así que cuando llegó el momento, yo fui al liceo militar en ese momento, y cuando tuve que optar, bueno, salió medio naturalmente, ¿no? Tenía una clara inclinación hacia ciencias sociales porque las alternativas, me gustaba también la filosofía, pero bueno, debo decir, bueno, es más conveniente la abogacía y también la figura de mi abuelo que también pesaba, con el cual, bueno, naturalmente me fui inclinando hacia la abogacía. Es decir, que ambos, con una generación por lo menos anterior, nada que ver con la abogacía. Y cuando llega la democracia recuperada, ustedes ya estaban trabajando vos ya estabas trabajando en tribunales. Desde el 74. Claro. Y fuiste ascendiendo. 1974 hice una suerte de cursus honorum, ¿no? ¿Qué es eso? No, ascenso. Viste que hay una carrera con grados, con escalafones. Y bueno, había un escalafón, digamos, de administrativo y después venía un escalafón técnico. Y yo hice buena parte del escalafón administrativo y después empecé en el técnico. ¿Y en el 84 qué hacías? En el 84 era juez de la Cámara Nacional de Operaciones en lo Criminal de la capital. Ese era el cargo al que había llegado. No, yo también comencé de tribunales de chiquito, bueno, como todo el mundo, meritorio primero, después... Es decir, sin cobrar. Sin cobrar, cosiendo expedientes, yendo a notificar. En aquel momento se notificaba, uno salía con la pila de expedientes Podría ser una motreta así. A notificar a los defensores oficiales y a los fiscales. Después, bueno, después fui empleado, pinche, escribiente. Y después cuando me recibí, me designaron en la Corte de la Provincia. Carlos también estaba ahí en ese momento. Ahí nos conocimos. Después, un tiempo que estuve también en la Procuración General de la Nación, también como secretario letrado, y después renuncié y me fui a la actividad privada en la época, o en parte de la época de la dictadura, y volví a tribunales, a la Cámara Federal, ¿no? En el 84. En el 84. Creo que en febrero del 84 fue, ¿no? Febrero del 84. Ambos. Sí, porque esa Cámara fue, digamos, renovada totalmente, íntegramente. Entonces hubo que designar, tiene 2 salas, a los 3 miembros de cada una de ellas, al fiscal en general y a todos los demás funcionarios. Y se renovó. Plenamente, se renovó plenamente. Una vez que se retomó la democracia, Alfonsín eligió el camino de investigar
los crímenes de la dictadura última. Cosa novedosa, pero también eligió que fueran los militares quienes se juzgaran. No aceptaron. Hubo 2 consejos supremos y fracasaron. En el interín, la CONADEP iba produciendo su informe. Hago un rápido raconto porque ahora quiero ver cómo se sintieron ustedes con las 2 alas de la Cámara Federal, ya si fuera la oportunidad de unirse, ante la alternativa de que tuvieran que abocarse. De si los militares no juzgaban y ustedes tuvieran que hacerlo, ¿no? ¿Cómo se sintieron? Mira, como personas. En lo que a mí concierne, y creo que un poco fue general esto, ¿no? No fue una sorpresa. Había todo lo que fue el tema de la lucha contra la subversión, como así estaba denominada, era algo que atravesaba todas las Fuerzas Armadas, quienes habían estado adoctrinadas y con un alto grado de ideología respecto a esta cuestión. Con lo cual no escapaban a esto quienes integraban el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. De modo que cuando le confiaron, con las mejores intenciones a Alfonsín, la tarea de limpiar su casa, de juzgarse, etcétera, bueno, descontamos que esto no iba a ocurrir. ¿No creíste que era ingenuo? Claro, que no iba a ocurrir y que a la postre íbamos a tener que intervenir nosotros. ¿Vos también, Ricardo? ¿O tenías más expectativa con respecto a eso? No, sí, coincido sustancialmente. Cuando fuimos designados, obviamente no pensábamos ni remotamente que íbamos a tener que realizar el juicio. Digo ni remotamente porque en ese momento la ley lo que nos atribuía una competencia de revisión. Es decir, que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tendría que ser la primera instancia y luego las cámaras federales tenían un recurso de apelación. Afortunadamente en el Congreso se introdujo una modificación al proyecto del Ejecutivo y se permitió a las cámaras federales abocarse cuando hubiera demoras injustificadas, e incluso que el propio Consejo Supremo fuera dando informes periódicos de la marcha del proceso. Era la exigencia que tenía que hacer. Sí. Ahora, yo creo que ocurre 2 cosas. Por un lado, yo creo que el Consejo Supremo no tenía vocación, obviamente, de enjuiciar a sus camaradas. Pero por otra parte, había otra dificultad que era técnica. Concebir y llevar adelante, estructurar el enjuiciamiento de miles y miles y miles de hechos, bueno, era algo de una complejidad para el cual el Consejo Supremo no podía, pero ni por las tapas, responder. Yo recuerdo que nosotros tuvimos, no sé si 1 o 2 reuniones con ellos. Sí, 2 reuniones creo. En el cual, por supuesto, cuando nos rendían informes, nosotros les indicábamos cómo a nuestro criterio debían proceder. Y tuvimos alguna reunión en la cual tratamos de buscar de qué manera encauzarlos para que pudieran hacerlo. Imposible. Sí, pero a ver, todo esto es cierto, pero la diferencia sustancial fue que nosotros advertimos cuando le pedimos el expediente para ver el grado de avance que tenía la investigación que ellos debían practicar. Advertimos que estaba lleno de recortes periodísticos vinculados con claro, los hechos, personas, con hechos las organizaciones armadas, claro. Los justificativos. Claro. Y en realidad, cuando nosotros los interpelamos en el sentido de que qué significaba eso, que habían subvertido el objeto de su misión, dijeron que no, que lo primero que había que hacer era que había que investigar las causas, claro, por las cuales investigaban a las víctimas. Sí. Entonces ahí nosotros dijimos, bueno, vamos, a ver, le vamos a dar una oportunidad más de carácter puramente formal, que con la confianza de que pudieran cambiar el rumbo. Y efectivamente siguieron de la misma manera, con una gran reticencia, y eso fue... Había otra cosa, y esto ya, bueno, ustedes lo saben, pero yo lo puedo decir desde el lugar que me tocó a mí en la CONADEP. En general, los familiares
y aún los sobrevivientes, que son los que dieron mucha prueba, Sí, claro. no querían ir al Consejo Supremo. Venían a denunciar a la CONADEP, habían ido antes a los organismos de derechos humanos durante la propia dictadura, una buena parte, pero no querían ir a hablar con aquellos que ellos sentían que los habían victimizado. Por lo tanto, deben haber tenido, yo no sé, porque nunca me investigué, pero pocos testimonios también. Había un No rechazo. llegaron a ninguna etapa testimonial, ¿eh? No, tomaron Ni siquiera. ninguna. No. ni llamaron. No llamaron a nadie a prestar declaración. Lo único que llegaron a hacer fue tomarle una declaración indagatoria a Videla. Dictaron prisiones preventivas rigurosas dictaron unas para prisiones preventivas. a Videla y a Macera, y no me acuerdo en Sí. el caso de Agosti. No. Pero desde la primera vez que nos llegó el expediente, en el mes de junio creo que fue, ahí advertimos que esto iba a ser imposible. E incluso ahí comenzamos también a discutir, bueno, cómo se hacía un juicio de estas características, ¿no? Porque a mí me parece que una de las llaves de cómo es posible que en un lapso tan corto, porque desde que nos abocamos hasta la sentencia pasaron 14 meses, una de las llaves es el modo como se organizó el enjuiciamiento, ¿eh? Ustedes al principio ni idea. ¿No había antecedentes de otros juicios similares? No, en absoluto. Con una peculiaridad que nosotros debíamos, por un lado, de acuerdo a cómo se había iniciado este proceso, con intervención de las Fuerzas Armadas, teniendo en consideración, básicamente, que lo que se juzgaría habrían de ser actos de servicio. Y por eso hay un decreto del Poder Ejecutivo firmado por el presidente que mandaba a llevar adelante un proceso respecto de quienes habían integrado las juntas militares. Con lo cual, esto determinaba la aplicación del Código de Justicia Militar. Claro. Pero claro, nosotros, al ser un tribunal civil, la primero que advertimos y la primera preocupación que tuvimos fue que ese Código de Justicia Militar no servía de ninguna manera a tales fines y no respetaba las garantías sustanciales constitucionales del debido proceso. Es decir, que iban a ir para abajo sí o sí. Claro. Entonces tuvimos que hacer una composición, por así decir, entre el Código de Justicia Militar por un lado y el Código de Procedimientos Penales por el otro, integrando sus normas de modo de garantizar de la mejor manera un proceso justo. ¿Va? Sí, Ah, porque sí. se ordenaba realizar el juicio según las reglas del procedimiento en tiempo de guerra, el juicio sumario en tiempo de guerra. Y ese procedimiento del Código de Justicia Militar establecía plazos de horas, una audiencia pública con plazos mínimos. En consecuencia, respetamos el marco, pero obviamente lo flexibilizamos para darle mayores garantías a la defensa. Es decir, que manteniendo el marco. crearon todo un sistema ad hoc, especialmente para este Y el caso. modo de enjuiciamiento por lo siguiente. A ver. Porque como se trataba de juzgar miles y miles y miles y miles de hechos, bueno, ahí pensamos, bueno, ¿qué es lo que hay que probar? En primer lugar, hay que probar que ellos lo ordenaron. Y esto es la prueba de que ellos establecieron el sistema. Y después, para poder culpabilizarlos, obviamente, reprocharles los hechos, tendríamos que individualizar hechos individuales, concretos. En consecuencia, el juicio tuvo dos grandes objetos: probar que dieron las órdenes y, por otro lado, la responsabilidad que en base a esas órdenes se habían cometido hechos individuales que se les enrostraba. Por eso la Fiscalía ahí tomó, gracias también a la labor del informe de la CONADEP y otra prueba independiente que colectó, individualizó hechos concretos que fueran representativos del conjunto. Además, no se puede perder de vista que nosotros no estábamos juzgando hechos, digamos, que se habían cometido dentro del ámbito de la competencia territorial de la Cámara Federal, sino en un universo de todo el país. Claro. Con lo cual había hechos de todas las provincias, Claro. etcétera. Y testigos de todos lados. Y testigos por todas partes. Ahora, una cosa personal.
personal mezclado con lo profesional, porque no se puede evitar. ¿Cómo vivían, si vivieron con algún tipo de ambivalencia? Por un lado, el desafío que entusiasma de meterse en una cosa así, y al mismo tiempo el temor en un momento en que en el país nadie creía que los militares realmente hubieran perdido toda su capacidad de fuego, poder. ni su poder. ¿Cómo lo vivían ustedes personalmente y al interior de la familia? Vamos. Nosotros empezamos el juicio realmente, primero con un gran sentido de la responsabilidad que nos cabía, que entrábamos en un tema terriblemente espinoso y que además no estaba resuelto de ninguna manera en la República Argentina. Obviamente no tenía precedentes. Pero a mí, por lo menos, y a varios de nosotros, creo, nos preocupaba la respuesta social. Si estaba la sociedad preparada como para soportar, digamos, entre comillas, un juicio de estas características, porque muchos eran los que propiciaban dar vuelta a la página y bueno, lo pasado pisado, aplicar la ley del olvido, la famosa amnistía del peronismo. De modo que teníamos una gran incertidumbre acerca de qué respuesta, porque técnicamente tenía su complejidad y estábamos en condiciones de resolver las cuestiones técnicas complejas. Por fortuna, todos estábamos bastante formados y con bastante experiencia, quienes integrábamos el tribunal. Claro, ¿no? yo te entiendo y te voy a preguntar a vos, Ricardo, una cosa tan visible, porque además por primera vez en la Argentina había un juicio público, porque era el Código de Justicia Militar, si no eran los que vos describías, coser expedientes, donde nadie se enteraba ni siquiera de que es un fiscal, del público común. La sociedad iba a ver eso y les había temido, algunos querían dar vuelta a la página, pero muchos les habían temido y hasta algunos los habían vivado en el Mundial, vamos, o cuando tomaron Malvinas. Era complicado. ¿Cómo sintieron ese diálogo con la sociedad? ¿Se dio? A ver, diálogo con la sociedad. En ese momento, muchísima gente, pero cuando digo muchísima gente creía de que todo esto era mentira, de que los militares habían cometido un acto patriótico salvándonos de la subversión, de que podía haber habido algún exceso pero que había sido castigado. Mucha gente lo creía. También mucha gente creía de que esto no se debía remover. Lo que yo recuerdo es que había un contexto, yo diría, no favorable. A mí me pasaba en conversaciones con amigos, con otras personas, bueno, con colegas en tribunales, que uno los cruzaba y dice, pero ¿en serio van a hacer el juicio? No lo podía creer. Bueno, es que parecía como una cosa insólita. Yo creo que fue un gesto, bueno, un gesto de audacia, porque tampoco había una posición uniforme del gobierno. Esto hay que ser también muy claros. Alfonsín tuvo ese gesto extraordinario de valentía, de audacia, esa intuición, pero gran parte del gobierno lo que pensaba de que esto no había que hacerlo, que había que, al contrario, que había que retardarlo y esperar, no incentivar algún malestar militar. Costaba trabajo citar a un sargento en ese momento. Con lo cual, yo creo que, pero por otro lado también tenemos, porque había gran parte de la sociedad también que quería justicia, la gente que había sufrido las víctimas, los familiares, había que dar una respuesta institucional a todo esto, ¿no? Además, ocurrió un fenómeno, que era lógico por otro lado, no solo todos los medios de acá de la Argentina pusieron un periodista designado permanente para cubrir, sino también corresponsales extranjeros, porque era una cosa rara. Y me parece que eso estableció una relación con la sociedad que por fin se fue enterando. Hubo un periodista, Jorge Fontevecchia, que hizo editar todo un diario siguiendo el juicio. Empezó y terminó el diario del juicio, y que volaba. Sí. Quiere decir, la gente lo iba siguiendo.
Yo desde afuera, ahora les digo, es cierto que uno vivía en un ambiente especialmente sensibilizado. Dentro de los propios organismos de derechos humanos había gente que quería, pero creía que nunca se iba a hacer. Claro. No podía creer que ocurriera. Y fuera de ellos, había gente que se fue entusiasmando porque era posible. Tuvo mucho que ver el carácter público del juicio, Sí. Claro. Decisivo. y el modo en que se fueron develando los hechos. Porque después de 2 o 3 días de audiencia, era evidente que había un cambio de opinión, que se estaba dando un cambio de opinión en sectores vastos de la comunidad. Y esto, bueno, no tardó mucho más en transformarse en convencimiento en muchos. ¿Me cuentan un poquito si en las familias estaban contentos, asustados, apoyaban incondicionalmente, con dudas? ¿Se animan a decirlo? Sí, bueno, a ver, no, en mi caso, por supuesto, tuve pleno apoyo, lo más importante, en ese caso era mi mujer. Después, bueno, yo provengo también, tenía unos tíos militares, pero que también apoyaron en ese momento. Además, tu padre viniendo también de un arma, ¿no? En el caso también de mi mujer, bueno, ahí había más compromiso con el pasado, pero bueno, yo no recuerdo, no puedo decir absolutamente nada, ¿no? En realidad lo que dijo Carlos respecto de la incertidumbre, esto es real. La verdad es que nosotros, cuando llamamos a la audiencia, no sabíamos si iban a poder hacerlo o no. Yo la recuerdo con mucho, me ha quedado grabado, mucha ansiedad en el fin de semana previo a la audiencia, que la audiencia comenzó un lunes. Ese fin de semana yo tenía un desasosiego porque sinceramente no sabía, bueno, qué iba a ocurrir. Una vez que comenzáramos y arrancáramos, si el juicio se nos iba a ir de las manos, si iba a haber un tumulto, y aparte porque sabíamos que la estrategia que iban a tener las defensas era tratar de que el juicio se pudriera, ¿no? Claro, era una estrategia rupturista. Claro. Se notaba. Sí, no era manifiesto y lo vimos en la primera o segunda audiencia, Claro. donde yo estaba presidiendo y tuve que disponer una breve detención de aboarresto de Orjeira, que era uno de los abogados defensores de Viola. Esto, por ejemplo, que un juez civil de repente pudiera decir, señor, me lo arrestan por un tiempo a un abogado que está defendiendo a un militar, eran hechos, no me van a decir, eran novedosos, ¿no? O frenándolo Lanuse. Teníamos que pisar muy fuerte porque cualquier signo de debilidad en el tribunal hubiera significado un fracaso absoluto del juicio. Claro. Lo mismo que el hecho de obligar a que las madres de Plaza de Mayo se quitaran el pañuelo, cosa que nosotros habíamos de antemano hecho el anuncio de que no se iban a admitir ningunos signos, ningunos símbolos que pudiesen provocar alguna situación. No, la combinamos a que se lo quitaran, no se lo quería quitar y estuvimos a punto de desalojarla. De Bonafini, recuerdo, sí, sí. ¿No? Perdón. No, había que cuidar mucho ese escenario. Entremos en las cosas de los recuerdos, ¿no? Sí. Si uno mira con los ojos del presente, ve algunos pedazos de la audiencia, le va a sorprender el manejo cuasi autoritario que tenía el tribunal, que teníamos nosotros, y que lo tuvimos desde el comienzo. Pero esto era al solo efecto de tratar de mantener el asunto en caja, que no se nos fuera. Porque tenían temor de la cuestión rupturista del lado de los defensores. Pero por supuesto, y el tema de las reglas. Dictamos reglas sobre la concurrencia, la sala, etcétera. Y esto, que parece hoy insólito, el tema de los pañuelos, bueno, era porque tampoco quería que se nos llenaran uniformados la sala. Claro. Y por eso, ese primer día de la audiencia, cuando volvimos a las 3 de la tarde,
Bueno, estaba Edo Bonafini con el pañuelo en la sala de audiencia. Bueno, entonces dijimos, nosotros no vamos a comenzar la audiencia hasta que no cumpla la regla y no se lo saque. Y se lo sacó. Para que no entran militares Sí, también. claro. Claro, Para no obvio. dar lugar a otros hechos similares, ¿no? Le De prohibimos provocación. al pobre Augusto Conte A MacDonald. Conte MacDonald, lamentablemente, tuvimos una decisión muy dura, que fue prohibirle la entrada por el resto del juicio. Pero porque se había producido, es decir, había una situación, un entredicho Un se altercado. planteaba entre él, un altercado entre él y uno de los abogados de la defensa. Ah, Y que se escalaba. Nosotros lo combinamos varias veces a Conte MacDonald, a que depusiera la actitud, a que, en fin, se serenase, etcétera. Pero él persistió, insistió, no respetó las reglas impuestas por el tribunal y le Le prohibimos la entrada. prohibió la entrada para siempre. Entendíamos que eso podía ser perturbador de la audiencia. ustedes, cada uno, porque cada uno le habrá impactado algo distinto, tiene seguramente recuerdos de algún momento, de algún testimonio, de alguna situación que lo haya conmovido por distintas cuestiones. ¿Los pueden compartir? Ustedes, cada uno, porque cada uno le habrá impactado algo distinto, tiene seguramente recuerdos de algún momento, de algún testimonio, de alguna situación que lo haya conmovido por distintas cuestiones. ¿Los pueden compartir? Sí, muchos testimonios, muchos. A ver, un testigo comunica sentimientos. El testigo cuando declara, transmite. Y obviamente los jueces, los que lo reciben, no son inmunes, o sea que todas esas barbaridades, Por esas mucha atrocidades. tecnología que tengan metida. Bueno. Bueno, estábamos frente a hechos extraordinarios, ¿no? Muchísimo. Yo recuerdo que yo he terminado, particularmente en muchos, he terminado emocionado, muy conmovido, muy conmovido. Qué sé yo, el primero, que fue uno de los primeros testigos, el de Adriana Calvo De Cabo de la Borde. El del abogado mendocino, Bustelo, Bustelo. el de Gladys Cuervo. Excelente, sí. Bueno, usted lo Terrible. mismo terminó llorando, él. Yo me acuerdo. Yo Terrible. estaba, en fin, nunca fui a todas las sesiones porque no tenía tiempo, pero Sí. muchas he ido, ¿no? Sí, porque además era un caso tan evidente de irracionalidad, porque usted no tenía que ver nada con nada, ¿no es cierto? Me conmovió también. Y el despojo de las cosas de que era víctima, Sí, la claro. manera en que lo relataba. ¿Qué te decías? El de Lisky también me conmovió mucho. En el de muchísimo. Lisky a mí lo que me llamó mucho la atención fue que cuando llegó el momento de interrogar a los abogados defensores, Sí. uno de ellos, yo no me acuerdo ya si fue Orjeira o cuál, empezó a preguntarle y él paró y dijo: señores jueces, me están preguntando lo mismo que me preguntaban bajo tortura, sobre su militancia y demás. Y uno de ustedes, yo no me acuerdo quién presidía, porque ustedes iban rotando en la Rotando. presidencia, No me acuerdo. paró No, el interrogatorio. inmediatamente, sí. En el No testimonio, podemos eso pasó permitirlo. también en el testimonio de Villani, de Mario Villani. Sí. Un testimonio excelente, tal vez desde otra perspectiva, ¿no? Fue el de Tamburini, de la mansión Cere. Claudio Tamburini. De la mansión Cere. Porque ese grado de precisión, cómo él había armado una fuga y cronometrado en función del ferrocarril que pasaba, bueno, estaba cerca de la vía. Eso me llamó poderosamente la atención, Sí. porque mostró una racionalidad,
Que después hizo una película sobre Después hizo una película. la huida de esos 3 muchachos desnudos. Desnudos, se escaparon. De la se mansión escondieron. Siré. Así Sí, es. sí, sí. Este, En una casa con un cerco bajo. Sí. Que dependía de aeronáutica. Sí. Sí, sí. No, no, bueno, fue un relato fuerte, muy fuerte. Muy importante, sí, claro. Yo personalmente hay uno, emotivos había muchísimos, ¿no? Pero uno que me impresionó, yo no sé si ustedes se van a acordar, había tantos, de una señora, la mamá de Daniel Barjakova, que era Rosario. un muchacho montonero, que lo La de la habían bomba. secuestrado, había desaparecido. Sí. Y la mujer, cuando terminó el testimonio y antes de retirarse, dijo: señores jueces, palabras más, palabras menos, yo sé que mi hijo ponía bombas, Ah, sí, sí. pero sí. se merecía un juicio como este. Sí, sí. Y me pareció muy fuerte que la mujer apelara a la institucionalidad en esas circunstancias, con todo tan transida, ¿no? Sí, A mí me impresionó muchísimo. sí, es eso. cierto. Fue muy importante ese testimonio. Marcar exactamente qué oportunidad le estaba dando a la democracia. El chico creo que tenía una bomba incendiaria, algo por el estilo, ¿no? Sí, yo ya no me acuerdo cuál pero lo había sido el secuestraron y hecho. lo Sé que asesinaron, la ¿no? madre dijo eso, y que fue muy llamativo. Bueno, casos patéticos, el de los Tarnopolsky, por Buah, ejemplo. terrible. Es una cosa inimaginable, increíble. Increíble. ¿Cómo hicieron ustedes para decidir? Porque, a ver, cualquiera de nosotros que estábamos del otro lado decíamos perpetua para todo. Sí, No hay claro. duda. Y sí, Sí. uno siempre, desde los organismos de derechos humanos, pide el 200% para conseguir el 5%. Bueno, claro. Pero bueno, no fue así. ¿Y cómo hicieron? No les voy a pedir que me evalúen ahora caso por caso, pero la evaluación. Mira, general. Graciela, el primer objetivo que nos planteamos nosotros fue no apartarnos en un ápice de la labor de un juez técnico, punto 1. Y juzgar los hechos estos, no solamente bajo la legislación que se aplicaba para el común de los hechos en general, el Código Penal de 1921, en fin, el Código de Procedimientos en las condiciones vistas, el respeto por todas las garantías constitucionales, etcétera. A partir de allí, esto te da una racionalidad normativa, por así decir, de la que es difícil que uno se pueda apartar. Entonces, te marca un sendero, te diseña un camino que nosotros juzgamos que era el más sano, porque queríamos que la sentencia que vayásemos a dictar gozase luego de consenso, del mayor grado de consenso posible, y que no se fuese a pensar que era Arbitraria. que era arbitraria. Porque etcétera, seguramente iba a haber apelaciones. Como etcétera. No, las hubo. obvio, y que iba a llegar a la corte Te aseguro. Sí, pero también hay una Sí. razón que a veces se pierde de vista. Porque si uno los mira, algunas de las penas parecen, no se parecen no compadecerse con la gravedad de lo ocurrido. Pero lo que pasa es que al haber seleccionado un grupito de casos al principio, que luego quedó reducido porque la Fiscalía, allá por el mes de agosto, cuando entendió que tenía prueba suficiente, desistió del resto, con lo cual el juicio quedó reducido a un grupito de casos y había que ver en el caso de cada uno de los comandantes qué les quedaba aprobado. Por ejemplo, a ver, en el caso de Agosti le había quedado aprobado nada más que me parece que un par de tormentos o 3 tormentos. Sí. Es decir, no quedó, porque en realidad uno tiene que reprocharle por los hechos individuales, Claro. con lo cual no les quedó muchos hechos a cada uno. Y el punto que puede ser opinable es si se debió haber juzgado a cada uno por la totalidad o no. Eso yo creo que es opinable, pero sentado como hicimos en ese momento, que la responsabilidad era por armas, bueno, después había que juzgarlo de acuerdo a los pocos hechos. Videla y Macera, que son los que tienen la mayor cantidad de hechos y que tienen penas perpetuas, bueno, pero no crean que les quedaron tantos homicidios. No, no.
Claro. No, pero además Tocaban hubo suficientes para ser perpetuos. Claro. No, creo que uno o dos, ¿eh? otra circunstancia también bastante limitativa, ¿no? Que fue que nosotros adoptamos un criterio para acreditar o dar por probado los homicidios de acreditación del cuerpo del delito a partir de la aparición del cadáver de la víctima. Cosa que... No era común, precisamente. claro, no, y que incluso ya se aceptaba por parte de la jurisprudencia, si insinuaba una línea que es dominante, donde el cuerpo del delito se puede acreditar de otra manera. Hay un famoso caso de Anterior. Sí, de Occhiuso, Domingo Occhiuso, de la Cámara del Crimen, que creo que es el precedente con el que se inicia esto. O era un hombre que lo habían incinerado en un horno y habían tirado la ceniza. Pero había pruebas suficientes. Había pruebas suficientes. Pero de todas maneras, todo responde a lo mismo. Es la firme intención. Nosotros actuamos con un criterio muy restrictivo. ¿Por qué? Precisamente para tratar en ese contexto tan difícil de que el juicio fuera inobjetable, irreprochable. Sabíamos que si fallamos en un caso o si metíamos la pata en un supuesto que después apareciera otra cosa, se nos venía abajo todo. Por lo tanto, preferimos pasarnos de garantías a excedernos. Cuando terminó y resolvieron el tema de las sentencias, y el día que vos leíste la sentencia, vos presidías, ¿no? Sí. ¿Cómo se sintieron? Un proceso, primero de enorme descompresión, ¿no? De enorme descompresión. Esa noche nos fuimos todos a casa de Ricardo, en fin, para... Aflojar. De alguna manera para aflojar, pero también al propio tiempo para que cada uno de nosotros diera su testimonio. Cómo lo habíamos vivido, qué habíamos sentido, los peores momentos, recordar los momentos más críticos, etcétera. Hasta ese momento no habían tenido casi ni No, tiempo. en un balance así de esa naturaleza, no. Había, claro, nos cansamos de discutir hechos singulares, pero estábamos haciendo un balance general. Y después, nuevamente, la incertidumbre de qué grado de aceptación habría de tener la sentencia que acabábamos de dictar. Y así se nos hizo la mañana. Toda la noche se la pasaron. Nos pasamos toda la noche porque... Chupando. Tomamos, nos relajamos, nada. Y Nos sí, liberamos. no me extraña. No, Sí, Ricardo. a ver, el momento de dictar la sentencia, bueno, fue una liberación extraordinaria porque la presión había sido brutal, de meses y meses y meses, y por la misma incertidumbre que teníamos de haber podido concluir, de haber podido terminar. O sea que era una cuestión también psicológica y material, porque los últimos meses habían sido de un trabajo descomunal. El último mes para poder llegar a la sentencia en diciembre había sido descomunal. Y nosotros pensábamos, y por eso también es una de las explicaciones, uno dice, bueno, ¿cómo en tan poco tiempo? Lograron. Y la verdad, hoy lo mío me parece imposible que lo hayamos hecho, ¿no? Pero porque teníamos la conciencia de que esto había que hacerlo muy rápido, que si demorábamos no había juicio. Hay una frase que esta le pertenece a Carlitos, que decíamos siempre en el acuerdo, Carlitos decía, bueno, tenemos que actuar como el trueno entre las hojas. Porque si no pensábamos que no tenía... Bueno, los hechos nos dieron la razón. Si el juicio no se hacía ahí, yo no sé si demorábamos el tiempo que normalmente se hace. Si hubiera habido los levantamientos militares, antes no había juicio, ¿eh? Fíjate vos que yo tenía constancia de la tensión, por otro lado, obviamente, pero porque estábamos muy cerca. La Fiscalía se apoyaba mucho en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cuando tenía que buscar algún testigo y no conseguían, y nosotros tratábamos de ver si desde nosotros podíamos. Un día me llamó Luis Moreno Campos, que era el adjunto de Estrasera, y
Hablamos, yo ni me acuerdo de qué. Cuelgo y, qué sé yo, ni un minuto, no, unos segundos después, alguien levanta para hablar y me dice, vení, escucha. Y nos pasaban la grabación de mi conversación con Luis Moreno Campo. Bueno, sí. A ver, nosotros siempre decíamos, seguro que nos están grabando, seguro. Ahora, cuando tenías la convicción de que vivían espiándote y grabándote, después no sé a quién les servía, porque de últimas lo que nosotros hacíamos era lo que quedaba a la vista. Pero te metían la presión ahí también, ¿no? El miedo a preservar los elementos. Nosotros tenemos miedo a que nos destruyeran documentación, cómo lo vigilábamos esto durante el fin de semana. ¿Y qué tenían, custodios? Sí, había custodios de la Cámara, pero teníamos particularmente interés en preservar. A ver, el juicio era un salón entero, porque el volumen del juicio era extraordinario, porque al juicio se acumularon todos los expedientes que durante la dictadura fueron de privaciones y ilegalidades de libertad, habeas corpus, más los expedientes estaban militares. diseminados por todos lados. O sea que destinamos un salón entero, el juicio era un salón. No era lo que la gente veía en las filmaciones que se hacían en, eso era en mudo, eso pero muy bueno, es prolijo. lo que es como la sesión, ¿no? No, había pilas y pilas y pilas. De papeles, Eran claro. los habeas corpus de todo el país, eran las reclamaciones o denuncias en las distintas embajadas argentinas en el exterior o en organismos de derechos Internacionales, Naciones sí. Unidas, organismos internacionales. De modo que todo eso fue traído al juicio y usado como prueba. No, les voy a contar una anécdota después. Pará, te digo una cosa. Y Dale. todo eso sin internet. Eso. Además, Todo a tarjetita. No, con las máquinas manuales. además. Mirá, hubo, creo que fueron 22.000 cuestiones de hecho que tuvimos que elaborar porque el Código de Justicia Militar así lo imponía, 22.000 cuestiones de hecho, y llenamos un salón, la sala de juicio entero, salimos a pedir prestado escribientes por todos lados, máquinas de escribir por todos lados, y durante una semana entera, trabajando mañana, tarde y noche, se fueron confeccionando las 22.000 cuestiones de hecho. Claro, cuando llegaba el momento de En las dictar- viejas Remington. Claro, cuando llegaba el momento de dictar la sentencia, estábamos todos, porque la sentencia está elaborada por pedazos, cada uno fue responsable de un pedazo y después nos pasábamos los papeles, ¿no? Bueno, en un acuerdo, no me acuerdo, puede haber sido Andrés, que dijo, bueno, por el Andrés Código de D'Alessio. Justicia Militar exige cuestiones de hecho. ¿Qué hacemos? Faltaban 15 días Sí. o 20 para el día que teníamos en la cabeza que podía ser el día de la sentencia. Bueno, ¿la hacemos, no la hacemos? Bueno, pero si no la hacemos nos pueden pedir la nulidad, porque este era un juicio. Y entonces me acuerdo que Jorge Valerga y Carlos dijeron, bueno, nosotros nos encargamos. Y todos medios con sornes, que ¿cómo van a hacer las 22.000 cuestiones de hecho? Entonces, bueno, quedaron a cargo de ellos y reclutaron decenas y decenas de escribientes de tribunales, de dactilógrafos, y los metieron todos en la sala a hacer las cuestiones de hecho, ¿no? Todos en fila. Digo, Y me acuerdo que nosotros recorríamos, habíamos apostado algo, me parece. por supuesto, Me parece que había porque votado. Andrés había puesto en tela de juicio que nosotros llegásemos Claro. con las cuestiones de hecho. Porque él preguntaba, che, ¿cómo van? Y nosotros faltaban 7 días y no las habíamos empezado. No, muy bien, pero ¿dónde lo están haciendo? No te preocupes, en distintos lugares. ¿Ustedes creen que los militares guardaron documentación? ¿Ustedes creen que los militares guardaron documentación? Yo tengo mis dudas, yo creo que la destruyeron absolutamente, no creo que hayan guardado en nada.
no sé, me parece. ¿Y a vos? Me parece que la destrucción de Viñones fue real. Sin embargo, fíjate vos que cuando le preguntan a Liski, por ejemplo, y él dice, me están interrogando ¿Cómo? con las mismas preguntas que me hacían cuando me torturaban, ahí había un servicio de inteligencia que estaba abasteciendo de datos, ¿eh? Después de la supuesta Pero, destrucción. a ver, Graciela, los abogados defensores, a mí no me cabe la menor duda que fueron pagados por la fuerza, en democracia. Eso no me cabe duda. En Ahora, la democracia. fuerza que alimentaba... Y no nos engañemos, el aparato, gran parte del aparato, sigue igual en democracia. Asumió un gobierno civil, pero había quedado toda una estructura que estaba intacta. Y yo creo, respecto de los papeles, institucionalmente me parece difícil. Eso de creer que los actuales jefaturas de Estado Mayor puedan... No. Pero que pueda haber, que alguien pueda haber dado papeles sobre algo que sí... vamos. Claro, algo que sin duda estuvo muy documentado. Estaban los centros, estaban los traslados, tiene que haber planillas, etcétera. Yo creo que puede existir documentación. Me parece difícil que esté en manos en este momento de un organismo estatal. No, yo no lo digo, no digo que estuviera en un algún organismo individuo estatal. puede ser que se haya guardado prueba eso. Que se hayan guardado hasta microfilmados. Si Víctor Basterra vivía microfilmando, ¿para qué? Sí. Puede ser. Él se sacaba algunas cosas, pero lo demás quedó ahí. En algún lado debe estar. Es una idea que tengo y que algún día a lo mejor aparecen o no. Qué sé yo. Hoy a la distancia, cuando ustedes miran ese momento, ustedes que han seguido después con muchas experiencias, tanto hasta de funciones en gobiernos y demás, y con mucha responsabilidad, ¿cómo lo miran ese hecho? ¿Cómo lo evalúan dentro de todo lo que vivieron hasta acá, vamos? Desde esa decisión de recibirse de abogado. Bueno, sin duda, es el episodio más importante que me ha tocado protagonizar, ¿no? Yo lo vivo por un lado con orgullo, por el otro hay veces que miro y me cuesta creerlo, porque sinceramente hay cosas que me resultan increíbles, ¿no? Como la audacia que tuvimos y sobre todo el gran reconocimiento a tantas personas que han contribuido a esto, y particularmente las víctimas, ¿no? Sí, la valentía que tuvieron esas personas al ir al testimoniar. Vos decís los que sobrevivieron. Sin duda, claro. sin duda. Que pudieron haberse refugiado en un anonimato. Había que ir en aquel momento públicamente, en una audiencia pública, a denunciar todo esto, estando los militares todavía, los mismos represores, en ese momento en libertad y algunos en funciones públicas, ¿no? Sí, yo creo que tenemos buenas razones nosotros como para sentirnos orgullosos o satisfechos de la labor que llevamos adelante. Que dicho sea de paso, no tuvo reproches. No tuvo reproches porque la sentencia no fue atacada por nadie, ni por las organizaciones, ni por nadie, ni por los militares puestos enjuiciados. Ese es un hecho notable que hay que destacar. Y eso a nosotros nos ratifica que lo que hicimos estuvo bien hecho. Por el otro lado, y en lo institucional, yo creo que la magnitud de esto y el significado que tiene desde el punto de vista de la refundación democrática y de la terminación de los golpes militares, de terminar con la saga de los 6 golpes militares del siglo XX, esto tiene un valor realmente muy importante. Y por fin, el sentido ejemplificador que ha tenido. El sentido ejemplificador, esto cundido como un ejemplo por el resto del mundo. Esto ha servido incluso como precedente, por así decir, para la creación de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma,
en fin, para las convenciones internacionales que después se dictaron, la convención sobre desaparición forzada de personas. Tiene una proyección muy importante, ¿no? Así que, en fin, debe ser lo mejorcito que yo, por mi caso, hice. Y dos reivindicaciones también. Por un lado, bueno, yo quisiera también destacar de que tiene mucha importancia el grupo. Éramos todos distintos, cada uno, incluso probablemente muy individualistas todos, varios de nosotros ya éramos amigos íntimos entre sí, pero si no hubiera habido un grupo con una convicción muy fuerte acerca de lo que había que hacer, y sobre todo la manera como nos hicimos un frente común frente a todas las adversidades, esto no hubiera podido ser posible. Y de otra parte, reivindicar también que somos los únicos responsables de ese trámite. Esta es una reivindicación también a la independencia judicial en el sentido de que todo lo atinente al proceso lo decidimos exclusivamente nosotros. Si la política se hubiera metido, no hubiera habido juicio. Muchas gracias. Al contrario.